Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, Adonai. Shalom likulam beshem Adonai. Que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Es un gusto poder saludarlos una vez más y poder estar con ustedes y poder seguir avanzando en este tema tan maravilloso que hemos estado viendo los últimos días, las últimas semanas. Espero que el Eterno los bendiga, los guarde, los proteja, los prospere en todas las cosas que ustedes hayan planeado, a ustedes y a sus familiares siempre. Es una tarde maravillosa, es una tarde fresca, es una tarde ya de verano, que hace rato que yo veía el cielo, veía las nubes oscuras, las nubes cargadas de agua que se movían muy rápido con el viento, como que se preparaba la tormenta para caer. Y precisamente en ese momento que estoy viendo las nubes, me acordaba de un pasaje del libro de los Teilim, del libro de los Salmos, que el pasaje dice, Adonai Yoshev Vamabul. Adonai Yoshev Vamabul. ¿Qué significa este pasaje? Bueno, Adonai es el Eterno, el Todopoderoso. Yoshev, la palabra Yoshev en el texto de la Torah significa sentarse. Significa habitar, hacer una tienda de campaña para morar. Yoshev. Va Mabul, Mabul, la palabra Mabul aparece en el texto de Bereshit, de Génesis capítulo 6. ¿Sí? Va Mabul, Mabul es la tormenta, la tempestad. ¿Sí? Entonces, Adonai Yoshev Va Mabul significa el Eterno está sentado, o el Eterno habita en medio de la tormenta. Entonces yo veía el cielo y decía, el Eterno está trabajando. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el pasaje del libro de los Salmos? Bueno, usted puede ver todo el año un árbol, está todo el año seco, no tiene hojas, parece que el árbol se marchitó, el árbol se terminó, está muerto, pero llega la tormenta. El Eterno en medio de la tormenta hace su obra, manda la lluvia, la tempestad, y de repente el árbol que estaba seco y pareciendo muerto empieza a florecer y da retoños y da hojas y da flores, y de la flor viene el fruto, porque el Eterno está trabajando, porque el Eterno está obrando. Entonces Salmo dice,
Adonai Yoshev Bamabul, el Eterno está ahí, habitando en medio de la tormenta para traer la vida sobre la tierra. Entonces, si nosotros queremos ver al Eterno, queremos ver su morada, cómo Él obra, cómo Él trabaja, un día usted, cuando escuche la tormenta y los relámpagos, salga y vea el cielo y piense en el Salmo. Adonai Yoshev Bamabul, el Eterno habita en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Usted ve al Eterno ahí y ve cómo el pasto crece y las aves cantan al otro día y hay fruto y la naturaleza se renueva porque el Eterno está trabajando. Es un gusto poder saludarlos, es un gusto poder estar con ustedes y compartirle estas maravillosas enseñanzas de la Torá, del texto hebreo, porque cultivan nuestro corazón. Estas semanas hemos estado viendo un tema que es demasiado interesante para todos nosotros. El tema de el carácter de Adonai. Como hemos dicho ya anteriormente y lo volveremos a repetir, muchas veces nosotros tenemos el concepto de lo que el Eterno es en base a las cosas que hemos aprendido, en base a nuestras propias experiencias, en base a los sucesos de nuestra vida, en base a la historia, en base a nuestro conocimiento, a la teología que hemos aprendido y decimos, Dios debe ser así, de esta manera. Pero como siempre lo hemos dicho, no hay mejor manera de conocer el carácter del Eterno sino a través de lo que Él dice de Él mismo. No las resoluciones que nosotros sacamos, no las resoluciones que da a veces la teología, no las resoluciones que a veces nos da nuestra cultura, nuestras vivencias, no, sino lo que Él dice de Él mismo. Entonces hemos estado viendo muchos conceptos. La semana pasada vimos el concepto de Adonai Echad. Vimos el concepto de Echad, esta parte que nos muestra que en el Eterno coexisten aquellas cosas que para nuestra mente parecerían completamente opuestas, alejadas una del otro, como el fuego y la lluvia. ¿Se acuerda el ejemplo de la nube? La lluvia, en el día había brisa fresca y en la noche fuego que daba calor. ¿Cómo pueden coexistir estas dos naturalezas en la nube? Bueno, es que el Eterno es Echad, en él coexisten aquellas cosas. Dice el texto que él crea el bien, la paz y también crea el mal. Dice el texto de la Escritura, el Eterno es el que hiere, pero sus manos curan. ¿Se da cuenta? Dos extremos diferentes. Dice, sus manos, él hiere cuando el Hijo del Eterno está ahí no viviendo de la manera correcta. Él dice, esta es mi mano, el látigo, ¡pum! Pero dice, y sus manos también curan. Son dos naturalezas diferentes. No solo tiene poder para corregir, también tiene poder para sanar. Recuerdo lo que dice Éxodo capítulo 15 en el último verso, la última línea. Ki ani Adonai rofeja, porque yo soy el Eterno, tu doctor. Rofej, el que sana. Yo soy el Eterno que te sana. Él causa la herida, pero Él también sana. Sus manos curan. Entonces esos conceptos se entienden en la palabra Echad, que para nosotros son dos conceptos diferentes. Dice Deuteronomio 28, Él da la bendición, pero Él también da el pago como maldición a la desobediencia. Todo está en Él, todo depende de Él. Eso lo vimos la vez pasada. Hoy quería compartirles un pasaje muy interesante. Quería compartirles un concepto más que el Eterno utiliza para describir su carácter. ¿Cuál es este concepto? El Cana.
el Caná. ¿Qué significa eso? ¿Dónde aparece esta expresión en el texto de la Torá? Bueno, el Caná aparece en la lectura que encontramos en el libro de Shemot, en hebreo, para nosotros es Éxodo, en el capítulo 20, en el verso 5. Entonces vamos a leer ese pasaje porque a través de la expresión el Caná, el Eterno nos va a hablar de una faceta de su carácter, una faceta de su carácter que conviene que nosotros podamos entender, que podamos comprender. Recuerde que, como le hemos dicho, conocer el carácter del Eterno nos lleva a conocer su persona. Cuando leemos la Torá, cuando vemos el texto hebreo, no lo hacemos para aprender solo gramática o lingüística o conjugaciones verbales, sino que cuando estudiamos la Torá estamos conociendo a una persona, a la persona más especial de toda la creación, al Creador mismo. El Caná, ¿qué significa? Vamos a leer Éxodo capítulo 20, verso 5. Pues aquí tenemos la lectura del texto. Realmente es el verso 5 donde tenemos la expresión el Caná, pero yo quería empezar leyendo los versos anteriores del capítulo 20, porque ahí nos va a hablar acerca del porqué de esta faceta en el carácter del Eterno. Entonces vamos a leerlo muy despacio a partir del verso 1. Espero que se alcance a ver bien ahí. No quise escribirlo porque es mucho texto, pero vamos a intentar leerlo ahí. Espero que se vea bien en el video. Creo que ahí está bien. Vamos a leer. Dice: Vaidaber Elohim et kol adevarim aelech lemor. Verso 1. Vaidaber, y habló Elohim a todas esas palabras, y dijo, lemor, dijo. Verso 2. Anoji Adonai Eloheja asher oszetitcha me'eretz Mitzrayim mi beit abadim. ¿Cómo se traduce este texto? Aquí estamos, aquí en el verso 2, en el número 2, en rojo. Anoji Adonai Eloheja asher oszetitcha me'eretz Mitzrayim mi beit abadim. Dice, yo mismo, Anoji es yo mismo soy, el Eterno, es Él hablando, bendito su nombre. Yo mismo soy el Eterno, el que es poderoso para ti, que Asher Osetitcha, que te hice salir, que te saqué, Me'eretz Misraim, de la tierra de Matzar. Matzar significa opresión, o Egipto, que te saqué de la tierra de la opresión, o te saqué de la tierra de Egipto. Metzer es oprimir, presionar, ser estrecho, Metzer, pero aquí Mitzrayim es Egipto, la tierra de la opresión. Asher Osetitcha me'eretz Mitzrayim mi beit abadim, que es mi beit, es la casa, bait, la casa, abadim es de los esclavos, de los sirvientes. Verso 3. Aquí empieza la declaración del Eterno. Dice: Lo iye leja Elohim acharim al panaya. Lo, en el verso 3, lo es no. Es un no rotundo. Es un no que no admite resoluciones. No es no. Es un no prohibitivo. Lo yeleja Elohim acherim. Vendrá a existir para ti. No vendrá a existir para ti otro acherim, otros dioses sobre mi rostro. Al panayá es como que esté sobre nuestras caras. ¿Sí? Quiere decir, usted me ve a mí, usted ve mi rostro, yo veo el rostro de usted, pero si hay algo en medio, ya no nos vemos,
ya no nos vemos, hay algo intermedio. Eso es un Elohim Acherim, algo que se interpone entre el rostro del Eterno y nuestro rostro. Eso significa intermediario. Dice el Eterno, no hay intermediarios entre nosotros. Eres tú y yo. Tu cara con mi cara. Nos vemos. Tú te portas bien, bendición. No te portas tan bien, hay que ajustar la vida. Pero el Eterno dice, Lo yeleja Elohim achrim al panayav. No existirá otro Dios diferente entre tú y yo, tu cara y la mía, cara a cara, la relación con el Eterno. ¿Y qué más dice? Verso 4, ya casi llegamos al 5. Dice, lo tazeleja vesel bechol temuna asher hashamayim ממעל באשר בארץ מתחת באשר במים מתחת לארץ. ¿Cómo se traduce? No fabricarás, lo tarzé, tarzé es fabricar, hacer un ornamento, construir. No construirás para ti, vesel, monumento, monumento que traiga recuerdo de algo, vesel, behol temuna, ni apariencia. Vesel es como monumento vaciadizo, figura. No harás para ti, no trabajarás para ti, figura y apariencia de lo que es. Bashamayin, mitachat, arriba en el cielo. Be asher baaretz, mitachat, aquí es mimaal, arriba en el cielo. Mitachat, nada de lo que hay arriba del cielo, nada de lo que hay aquí en la tierra abajo, y nada de lo que hay en el mar, ni en las aguas abajo para la tierra. Verso 5 es el verso que nos interesa. Ya casi llegamos. Lo tishtahave lachem velo ta'apadim ki anochi Adonai Eloheija el Cana. El Cana. Dice, no les rendirás adoración. Tishtahave viene de la palabra shaha. Shaha es doblar la rodilla, rendirse, rendir reverencia, rendir obediencia. Lo tishtahave lachem. Dice, no les rendirás reverencia a ellos y no serás para ellos esclavo. Abad, de donde viene la palabra ta'abedem es esclavo. No serás para ellos esclavo. Y repite, Ki anochi Adonai Eloheija el Cana. Y esta es la palabra. Esta es la palabra que tenemos aquí, que vamos a estudiar el día de hoy. Cana. Dice, no los vas a adorar a ellos y no serás su esclavo, porque yo soy el eterno, tu Elohim, fuerte y celoso. La traducción al español dice celoso. ¿Qué significa el concepto de el Caná? Bueno, vamos a dejar nuestro texto aquí a un ladito. Y vamos a empezar a definir el concepto de Caná. Porque es un sustantivo en hebreo que sirve para describir una faceta de la cualidad del carácter o de la identidad del Eterno. Porque Él actúa como actúa, porque Él hace las cosas que hace. Bueno, todo depende de su carácter. Hemos visto que Él es un Dios de amor en su carácter, con un amor compasivo, con un amor que te da la bienvenida, que te perdona, que te sana, que te levanta, que te cura, que te da la calidez entrañable de un padre. Vimos que el Eterno también en su carácter es Japayim y Rab Gesed, de una calma reflexiva.
pero también es un Dios de bondad entrañable, de Hazá, que te invita a pasar a su casa para que tengas una relación con él. Entonces, a todo eso añadimos la palabra Elcaná. ¿Qué es Cana? Vamos a empezar ahí. Tengo nuestra diapositiva que nos va a definir el concepto de Cana. Aquí tenemos la palabra tal como aparece en el texto que leímos. Cana, Cana, el Cana. ¿Sí? Si quiere aprender hoy algo en esta clase, aprenda Cana. Cana, con acento en la A. El Cana. Como ya hemos visto y hemos aprendido, el desarrollo del texto hebreo se da en 3 etapas. La última que tenemos aquí es el hebreo moderno, pero detrás de él hay paleohebreo y detrás de él hay el proto-cananeo o el texto pictográfico. La raíz etimológica de la palabra Caná es con 2 letras, la letra Kof y la letra Nun. La letra Aleph se quita, solo tenemos 2, Kof, Nun, y en el sistema de raíces pictográficas es la letra Kof, esta, que representa esta figura. Esa es la imagen del sol ocultándose en el horizonte. ¿Sí? Pasa el mediodía, llega la tarde, el sol empieza a declinar. A las 7:15 el sol se esconde en el horizonte. Y eso significa esta figura, la letra Kof. Kof es el sol que se está ocultando en el horizonte. ¿Qué representa este pictograma? Representa la reunión o la condensación de la luz en un solo punto. Para el pensamiento hebreo de la antigüedad, cuando el sol sale por la mañana, el sol avienta sus rayos sobre la tierra y cuando se tiene que ocultar los recoge y se esconde en el horizonte. Entonces, la letra Kof representaba la reunión de la luz en un punto. Y por otro lado tenemos la letra Nun, que ya hemos visto en muchas ocasiones. Esa es la letra más recurrente, una de las más recurrentes en el texto de la Torá. La letra Nun transmite la noción de una semilla que está germinando. Esa es la semilla y está dando un retoño, un brote. ¿Qué nos enseña? La letra Nun es la semilla que brota, que ayuda a crear la siguiente generación. La unión de los 2 pictogramas forman la raíz Can, que significa nido. Nido. En esencia es reunir para los hijos. Reunir hijos. Reunir para los hijos. Y esta raíz nos habla de cómo un ave, un pájaro, una paloma, reúne los objetos necesarios para formar un nido, y en ese nido va a poner a sus hijos, a sus semillas, como los huevos que pone una paloma, son semillas de donde van a brotar las siguientes generaciones. Entonces, la palabra can, la raíz es reunir para los hijos o reunir para las semillas, hacer el nido. Tenemos palabras que salen de la misma raíz hebrea, que son, por ejemplo, la palabra ken, que literalmente significa nido o habitación. La palabra ken aparece en el texto de la Torá en Génesis, a partir del capítulo 6, cuando el Eterno le dice: harás un arca y vas a hacer en el arca habitaciones. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Noah recibe la instrucción del Eterno de formar el barco, el arca, y le dice: dentro del arca vas a hacer habitaciones, estaciones donde van a estar los animales? La palabra ahí para habitaciones, ken, que literalmente dice nido. Vas a hacerle nidos a el arca para que ahí pueden estar los animalitos separados por especies. Entonces la palabra ken es nido o habitación. ¿Qué más tenemos? Tenemos la palabra hebrea como verbo, el verbo Canaán. No hay que confundirlo con la tierra de Canaán. En el texto hebreo es Keinán
sería la tierra, pero aquí es Canaán, que significa construir. Como el ave reúne palitos, reúne paja y construye el nido. Entonces, Kenan es construir. Canaán, construir. ¿Qué más tenemos? La última. La expresión que tenemos aquí es Cana. Cana, que significa cuidar y significa proteger. ¿Por qué cambia la definición? La palabra caná, desde esa perspectiva, significa dar protección o dar cuidado. ¿Sí? La traducción al español dice celoso, ser celoso de algo. Pero en esencia, la palabra significa reunir las condiciones necesarias para el cuidado de los hijos. Reunir las condiciones necesarias para el cuidado de los hijos. Eso es caná. Yo imagino que alguna vez usted en la vida ha visto cómo las palomas, las aves, se preocupan de cómo armar el nido. Recogen paja, recogen pasto, recogen palitos, ramitas, incluso recogen cabello y con el cabello tejen muchos días, todos los días tejen y construyen el nido y están reuniendo las condiciones necesarias para que cuando lleguen los huevitos, las semillas, estén protegidas en el nido. Entonces, Cana involucra todas estas facetas. Reunir las condiciones necesarias para el bienestar de alguien, para el bienestar de los hijos. E incluye el concepto de proteger, porque cuando el nido está hecho, las dos aves, los dos pajaritos, se quedan en el nido. La pajarita hembra se pone sobre los huevos, los protege con las alas y les da calor. ¿Se acuerda que veíamos que el Eterno es el Rahum, el que da la calidez amorosa de un padre? Eso hace el ave sobre los polluelos, eso hace el ave sobre las semillas, sobre los huevos. Se sienta sobre ellos y con sus alas los cubre para darles el calor necesario para iniciar el proceso de incubación. Mientras ella está ahí en el nido, el pajarito macho sale a buscar la comida y reúne la comida para que la pajarita pueda comer mientras está sobre los huevos protegiéndolos, y cuando los huevos eclosionan y nacen los polluelos, el pajarito sigue trayendo comida para que ellos empiecen a comer gusanitos, semillitas, ¿sí? Entonces, Caná, más que significar celoso, que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, cuando hablamos de celos, tenemos todos una experiencia, una muy negativa de ese concepto. Decimos, ¿cómo es que Dios, el Eterno, pueda describirse como un Dios celoso? Si los celos, desde cualquier perspectiva, son malos. ¿Sí? Seguramente usted ha tratado con una persona en que dice, ¿cómo Dios puede ser celoso? Bueno, es que desde la etimología del texto de la Torah, Caná, más que ser celoso, significa el que reúne las condiciones necesarias para el bienestar de sus hijos, para el bienestar de su creación. Los protege. Y vamos a ver más adelante de qué los protege. Pero Él los protege. Cuando nosotros vemos en el texto de la Torah, incluso en el texto de los profetas, dice la Escritura que el Eterno extiende el cielo como una tienda de campaña para morar, para habitar. La palabra Caná
La palabra ken, que significa nido, también significa tienda, casa o habitación. Cuando nosotros leemos el texto de la Torá en Génesis capítulo 1 y vemos cómo el Eterno forma el cielo, que lo extiende como una tienda de campaña, vemos el concepto de deshe. Deshe es la alfombra, para nosotros sería la vegetación, que el Eterno extiende la vegetación sobre la tierra, que Él hace algo que se llama birquía, que es la extensión, la expansión, el horizonte. El Eterno en Génesis capítulo 1, desde la perspectiva del pensamiento hebreo, el Eterno está formando una tienda, está formando una tienda beduina. El cielo es el techo de la casa. Deshe, la vegetación, es la alfombra que va en medio de la casa, y la expansión son las cortinas alrededor. Al final, ¿qué hace el Eterno? Hace su tienda, hace su casa, y al final crea al ser humano para que viva junto con él dentro de esa tienda, dentro de esa casa. Usted quiere decir, ¿cómo es posible que yo crea que el Eterno reunió las condiciones necesarias para mi bienestar? Bueno, podemos ver el cielo. Fue el tema que hablamos al principio. Usted ve al cielo, ese firmamento lleno de estrellas, es el techo de la casa que el Eterno hizo para todos nosotros. Cuando vemos la vegetación, es la alfombra que el Eterno hizo para que nosotros podamos recostarnos sobre ella. Él hizo una casa. El Eterno reunió las condiciones necesarias para el bienestar de sus hijos, nosotros, su creación. Puso la tierra exactamente a 8.5 minutos del sol. La tierra aquí, el sol aquí. Que lo separa 8.5 minutos de diferencia. Si son 7 minutos para acá, no existe la vida sobre la tierra. Si fueran 9 minutos para acá, el planeta estaría frío. No existe la vida sobre la tierra. Más cerca sería un desierto, más lejos sería un pedazo de hielo flotante. 8.5 minutos de distancia es el espacio justo para que la tierra pueda tener vida. El Eterno reúne las condiciones necesarias para el bienestar máximo de sus hijos, de todos nosotros, de la creación. Esa es parte de la esencia de su carácter. El Caná, el que es poderoso para cuidar, para proteger y para bendecir a sus hijos. Cuando los pajarillos, las aves hacen su nido, construyen el nido, se quedan ahí para protegerlos. Está el nido y de repente aparece el depredador que quiere desayunar y se trepa sobre el árbol y llega al nido y cree que los polluelos son presa fácil. Lo que no espera es que adentro hay un ave pequeña, no tan fuerte como el depredador, pero esa ave se levanta, revolotea y lo ahuyenta, lo espanta. Y el depredador se va. Protección. El Caná significa el que tiene el poder para reunir las condiciones necesarias para el bienestar máximo de sus hijos, para cuidarlos y para protegerlos. ¿De qué nos protege el Eterno? La pregunta es, ¿quién es el depredador para nosotros? Nosotros somos los hijos. El Eterno es el que construyó el nido para protegernos. ¿Quién es el depredador para nosotros? Lo dice el texto que leímos al principio. En el verso 4. Lo תחזה לך וסל ותאמונה אשר בשמיים.
la idolatría. Dice, no harás para ti apariencia y figura de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Luego dice, lo tishtahavi lachem velo ta'abedim. Ta'abedim. Dice, no vas a arrodillarte delante de ellos y no vas a ser su esclavo. ¿De qué habla? De la idolatría. Todas las veces que el concepto de el Caná aparece en la escritura, todas las veces que aparece siempre en el contexto de la idolatría. En Shmot, capítulo 20, dice, no vas a hacerte ídolos, no vas a hacerte imágenes, no vas a hacerte apariencia de mujer, de hombre, de animales, de esto, de aquello, de lo que hay en el cielo, de lo que vuela o de lo que se arrastra, que tenga 4 patas. No vas a hacerte imagen, porque el Eterno es celoso, porque el Eterno es el Caná. Una palabra derivada de la raíz, de la misma raíz que el Caná, es la palabra Caín, como Caín, como el hijo de Adán y Eva, que significa arder. Caín significa arder, de hecho significaría exactamente ser un herrero, como el que hace arder el metal, como que el que enciende el horno. Entonces, el Eterno dice, yo he reunido las condiciones necesarias para tu bienestar, para ser tu sanador, para ser el que te bendice, el que te provee, el que te guarda, el que te protege. Tú no hagas para ti imágenes de fundición, no hagas para ti idolatría, no te esclavices a ellas. No permitas que te esclavicen, que tú mañana adores el sol, la luna, las estrellas. Dice, no lo hagas. Porque, ¿cómo se sentiría un padre que todos los días trabaja y se esfuerza porque sus hijos tengan lo mejor, para que vivan bien? Y después los hijos no son agradecidos con el Padre. De la misma manera el Eterno se sentiría que Él ha reunido todo. Nos dio el planeta, nos dio el cielo, la lluvia, el mar. Y después nosotros adoramos al sol, la luna, las estrellas. Él nos dio los animales, las plantas. Y después adoramos un árbol. Después adoramos un árbol, un animal con 4 patas. ¿Qué dice el Eterno? Yo les di todo y ellos se fueron tras cosas que no son Dios. Entonces, es ahí donde el carácter del Eterno se vuelve celoso. Imagínese usted, solo por imaginarse una parábola. Imagínese usted que tiene un hijo y usted todos los días se levanta temprano y llega tarde y tiene que aguantar al jefe en el trabajo, y el jefe no es muy espiritual y lo persigue a usted y lo presiona, y todos los días, todo el año, el tránsito lento de la ciudad, y usted se esfuerza por llevar a casa lo mejor para asegurar la protección y el bienestar de su hijo. Y al final el hijo le da las gracias al vecino. ¿Cómo usted se siente? Debería sentir celo, ardor por todo lo que hace, por un hijo que no sabe agradecer, que busca al vecino para darle las gracias. Así se siente el Eterno. Él ya reunió las condiciones necesarias para nuestro bienestar. Él es el Caná, el que buscó lo mejor para su creación. Y a veces la creación busca la idolatría, todo tipo de
cosas que se imaginan, nuevos dioses que aparecen por aquí, por allá, y es que esto apareció, yo soñé, yo vi, y se olvidan del Eterno. ¿Cómo se siente el corazón del Padre Celestial? Que nos dio el sol y la gente adora al sol. No, no imagino lo que el Eterno siente. Hay otra lectura muy importante que podemos hacer. A ver, tenemos la lectura aquí de Shemot, capítulo 34, verso 13, donde empezamos la ocasión pasada. En el verso 13 dice, espero que ahí se alcance a ver un poco, dice, kilo tishtahave leel ahar, porque no te rendirás o no rendirás adoración para Dios después, Dios diferente, Dios que venga después. Kilo tishtahave leel ahar, ki Adonai, kanach shmo. Vuelvo a pasar la palabra Caná, dice celoso, pero en el sentido de que Él ha reunido las condiciones propias para nuestro bienestar. Dice, ¿cómo tú vas a adorar a otro Dios si Él ya lo hizo todo? Si Él ya reunió todo lo que nos hacía falta para vivir, para existir. Nos da bendición, nos da vida, nos da salud, nos da prosperidad, nos protege, nos guarda. El depredador es la idolatría. Kilo tishtahave la elahar, no adorarás a otro Dios diferente, a otro Dios después. Ahar es después, posterior. Tú conociste al Eterno, no puedes adorar a otra cosa después de Él. Dice, Ki Adonai kana shemo. Dice, porque Adonai, el protector o el celoso, es su nombre. El Kana U, porque Adonai, celoso es su nombre, fuerte, celoso es Él. Dice, ¿cómo podrías tú adorar a otro si el Eterno ha hecho todo para nuestro bienestar? El Eterno dice que parte de su carácter es reunir las condiciones necesarias para tu bienestar, para mi bienestar. ¿Cómo podríamos adorar a otro si Él lo ha hecho todo para nuestro bien? Hay una lectura más que podemos tener y con esta terminamos. Esta lectura se encuentra en Devarim, capítulo 4, verso 24, a donde ya en esencia se explica el concepto de arder en celo. Dice verso 24, Ki Adonai Eloheja es ojalá, porque Adonai, tu Elohim, es fuego, ojalá, fuego que devora. ¿Por qué? Es ojalá el Cana. Entonces aquí como que se deduce el concepto de que Dios sea un Dios que arde en fuego, que arde en esa pasión, porque Él dice reúne todo lo necesario para sus hijos, para el bienestar de su creación, y la creación no se porta agradecida, sino que busca a otros. El Eterno habla del concepto de ser celoso en la idea de que Él es un esposo para la creación, como es un esposo para la nación de Israel. Él era su esposo, Él los amaba, les dio la tierra, les dio bendición, les dio un pacto eterno, y los hijos de Israel buscaban otros dioses, y el Eterno dice, ustedes cometieron adulterio con otros dioses. No que sean dioses reales, no que existan realmente, sino que cambiaron la imagen del Eterno, su poder y su gloria, por algo que se fabrica con las manos. Entonces el Eterno dice, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Los mandó 70 años al exilio en su enojo,
en su furor. Dice el texto de las crónicas: todos los días muy de mañana les enviaba mensajeros para hacerlos volver de su mal camino, todos los días muy temprano, hasta que ya no hubo remedio. Se desató el ardor del Eterno. Entonces, nosotros, ¿qué aprendemos del carácter del Eterno? Primero, que Él tiene un sentido de responsabilidad para con nosotros. Él es responsable de su creación. Él es responsable de la obra que hicieron sus manos. Él es responsable. Reúne las condiciones buenas, necesarias para nuestro bienestar. Nos da trabajo, nos da salud, nos prospera, nos bendice, nos da el alimento todos los días, extiende el manto de estrellas sobre nuestra cabeza, nos da las frutas deliciosas que podemos disfrutar. Él es responsable. Él tiene un sentido de responsabilidad en su carácter para lo que hicieron sus manos. Pero a veces nosotros nos desviamos para adorar cosas. Y Él dice: no te esclavices, no hagas imágenes ni semejanza, no te esclavices a ellos. No necesitas hacerlo. No necesitamos esclavizarnos a esas cosas, porque en el Eterno tenemos todo. ¿Qué aprendemos con todo esto? La faceta del Eterno es el Caná, la faceta de su carácter, el Caná, el que reúne las condiciones necesarias para nuestro bienestar, el que tiene un sentido de responsabilidad por su creación. Y a Él vamos a servir, a Él vamos a amar y a Él vamos a adorar siempre. Amén y amén.